El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Permítanme hacerles una pregunta a cada uno de ustedes, que tanto los conocedores de la historia bíblica, de la palabra, que la han leído, que han conocido todos esos relatos que vienen desde el libro de Génesis precisamente hasta el Nuevo Testamento. Y la pregunta tiene que ver con ¿qué les parece o qué les pareció a ustedes ese relato tan extraordinario y tan magistral que hizo Esteban? Y la forma como concluyó. Recordemos que ellos han venido, o sea, los líderes religiosos, los sacerdotes, el sumo sacerdote, los escribas, los fariseos, todos estos maestros de la ley, han venido siendo atormentados porque vez tras vez que se levantan los apóstoles, cuando lo hacía Pedro con Juan, cuando lo hicieron Pedro y Santiago, siempre estuvieron recordándoles a ellos todos estos eventos del Antiguo Testamento y finalizaron culpándolos de la muerte de Jesús, es decir, haciéndolos responsables por no haber aceptado a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Ahora, en este discurso tan excelente, tan extraordinario, tan minucioso, que no deja absolutamente nada por relatar, Esteban finaliza diciéndoles: ustedes recibieron la ley de Dios por medio de los ángeles, pero no la obedecen. ¿Y a cuál de los profetas no persiguieron ellos? Mataron incluso a los que anunciaron que el justo iba a venir, el mismo al que ahora ustedes traicionaron y mataron. Y eso llenó la copa. Yo me imagino en ese consejo a estas personalidades de la religión que se quedaban absortos frente a la capacidad, al entendimiento, a esa forma, a esa precisión, a esa elaboración de ese discurso tan bien concatenado. Un discurso perfectamente elaborado, cronológicamente anunciado. Esteban trae la palabra, la toma y va mencionando uno a uno los eventos hasta llegar al sacrificio, la muerte de Cristo, la crucifixión de Cristo. Y finaliza entonces culpándolos: ustedes traicionaron y mataron a Jesús, al justo que iba a venir para cumplirse con la palabra, para cumplir esa palabra profética. Y ahí esta situación los va a llevar a ellos a tomar una decisión muy tremenda. Dice en el capítulo 7, el verso 54, al escuchar esto se molestaron tanto que se les veía en la cara lo furioso que estaban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio el esplendor de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y entonces dijo: miren, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Todos empezaron a gritar muy fuerte, se taparon los oídos y se lanzaron contra él. Lo sacaron a empujones de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que dieron falso testimonio contra Esteban dejaron sus mantos al cuidado de un joven llamado Saulo. Presten mucha atención a esto, porque este joven llamado Saulo lo encontraremos un poco más adelante en un episodio supremamente interesante que en su momento lo explicaremos, porque quien estaba ahora al cuidado de estos mantos estaba complaciéndose el joven Saulo. Pero oportunamente llegaré a ese pasaje para explicarles lo que sucede con este hombre. Seguimos aquí en la narración. Y ellos siguieron tirándole piedras a Esteban, pero él oraba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y gritó muy fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y después de decir esto, murió. Tremendo. Se comete entonces ese asesinato, se comete ese crimen, y prácticamente todo el pueblo que está a favor de los líderes religiosos toman piedras y van hasta ese lugar para apedrearlo, para acabarlo, para matarlo. Y aquí se configura lo que se considera como la muerte del primer mártir de la fe cristiana. Y no se trata precisamente de un apóstol, pero sí de un seguidor de Jesús, de un hombre apasionado que había entendido realmente lo que significaba la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, lo que llegó a significar para él, para su mente, para su corazón,
para su fe, que lo transformó, lo convirtió no solamente en un servidor, en un diácono, sino que lo convirtió en un enviado, en un predicador, en un hombre de fuego, un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, que sin temor, sin vergüenza, sin miedo, empezó a predicar, a hablar, y empezó a hacer señales, prodigios y milagros, o sea, todas aquellas cosas sobrenaturales que pueden venir en todas las manifestaciones que se quiere que Dios permita por el poder del Espíritu Santo. Así que este largo discurso que él da, profundo, los lleva a pensar y los enardece profundamente, porque ellos conocen exactamente todo ese discurso y todos esos episodios los conocen al dedillo. Los líderes religiosos están de acuerdo, no pueden negar nada de eso. Pero ¿qué es lo que no pueden aceptar? Que los inculpen, que los incriminen, que declaren que ellos son los responsables de la muerte de Jesús, porque ellos no podían aceptar que Jesús fuera ese Mesías. Para ellos Jesús era un impostor. Jesús era cualquier hombre que se había levantado en el lugar del Mesías. No pudieron aceptarlo, y por esa razón sus mentes entenebrecidas y ajenos a la revelación y al poder y a la palabra de Dios, sus mentes lo llevaban a cavilar cosas equivocadas. Así que ahora sus manos se van a manchar de sangre por segunda vez. Primero cuando mandaron crucificar a Jesús, y ahora cuando mandan a ejecutar a este hombre, a este seguidor de Jesús, que con fe, con decisión, con arrojo, con capacidad, con una mentalidad tan abierta, tan franca, tan clara, con un discurso que no titubea, que fluyen las palabras y los eventos y lo va mostrando. Yo les digo, amigos, que cuando yo leo ese relato me apasiona ver la forma como este hombre está encadenando cada uno de los episodios cronológicamente, históricamente hablando, y los lleva y los trae desde el Génesis, y luego llega hasta ese momento preciso, al momento de la crucifixión de Jesús, y él, sin temor alguno, en medio de todos ellos, los señala como los responsables de ese crimen y de esa muerte de Cristo Jesús. Y esto rebosa obviamente la copa, y no pueden permitir que este personaje que está siendo acusado de haber dicho cosas falsas, porque recuerden que lo llevaron ante el consejo porque dijeron que él estaba diciendo que ese Jesús que se había levantado por ahí y que había muerto, ese Jesús cambiaría todas las tradiciones y las costumbres de Moisés, y estaba desconociendo a Moisés y estaba hablando de destruir el templo. Completamente confundidos, porque la mente natural no puede entender las cosas espirituales, porque han de discernirse espiritualmente. Entonces, amigos, en el día de hoy nosotros estamos viendo un episodio supremamente extraordinario y maravilloso, porque significa, con la muerte de Esteban, que hay gente que está dispuesta a decir la verdad que ha sido revelada a su corazón a costa de su propia vida. Y Cristo entregó su vida por nosotros. ¿Qué tenemos que entregar nosotros ahora? Por Él. Nosotros tenemos que entregar por Él el mensaje, ese mensaje que ha llegado a nuestras vidas, como llegó a la vida de Esteban, ha llegado a la vida de cada uno de nosotros, está llegando a la vida suya, amigo, que ha sido ajeno al cristianismo, que ha sido ajeno a la palabra de Dios, que ha sido ajeno a temas de fe, pero que hoy, por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor, usted está escuchando esta reflexión y todas las reflexiones que día a día están llegando y están pasando por sus oídos, que lo que yo anhelo es que hagan ese circuito allá en el cerebro y puedan descender a su corazón y puedan empezar a convertirse en testimonio de vida en su propia vida, para que pueda llegar a entender que lo de Cristo Jesús no es ninguna religión, que realmente Él no está interesado en religiones, y no le pidió a las personas que inventaran ninguna religión para seguirlo a Él, porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y el que quiera llegar al Padre llegará a través de Cristo Jesús. Por eso, hombres de la talla de Esteban a lo largo de la historia, y hoy tenemos muchos Esteban en el mundo, en ese mundo anticristiano, en ese mundo que persigue la fe cristiana y que persigue a los cristianos, día a día hay muchos hombres y mujeres que están cumpliendo el papel de Esteban en este tiempo. Están siendo arrestados, están siendo ejecutados, están siendo maltratados, están siendo menospreciados, están siendo expulsados de esos países donde van como misioneros. Pero ahí hay que seguir llevando ese mensaje restaurador, ese mensaje de salvación. Por uno solo que acepte ese mensaje, dice la Biblia que habrá fiesta en el cielo y que ese nombre será escrito en el libro de la vida.
De manera que en el día de hoy yo quiero invitarlos para que tomemos ese ánimo y esa fuerza como cristianos y sigamos hablando el mensaje de Cristo Jesús. No proclamamos una religión, proclamamos una relación personal, íntima, intensa con Cristo Jesús, con el Espíritu Santo, a través del conocimiento de la palabra. Acompáñenme a la oración. Señor, yo quiero darte gracias en el día de hoy por este ejemplo de la vida de Esteban, por la manera como presentó razón de su fe, cómo se sostuvo y cómo dice la palabra que él vio los cielos abiertos y vio a Cristo Jesús de pie a la derecha del Padre. Señor, le fue revelado a él que ese testimonio que estaba dando correspondía exactamente al Cristo, al Dios hecho hombre, que murió, resucitó, se levantó, ascendió y está sentado a la diestra de Dios. Y en la finalización de ese discurso, cuando Esteban puede decir que está viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios, nosotros podemos ver como una evidencia clara de este hombre contando lo que le fue revelado precisamente antes de morir. Gracias, Señor. Danos esa fe, esa capacidad, ese valor, ese tesón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.